Ben Beste es un aficionado a lo paranormal, quien hace exploraciones en su tiempo libre. Es así que visita una antigua mansión abandonada en el Reino Unido. El lugar es tan misterioso que ni siquiera tuvo que entrar para comprobar que de hecho está encantado. Mientras grababa desde afuera, una figura gris puede ser vista cruzando por la ventana a una velocidad sobrenatural hasta que desaparece de la vista. Lo que lo hace aún más espeluznante es que cuando entró en la mansión, comprobó que no había nadie más ahí. ¿Será posible que esta misteriosa figura sea alguno de los antiguos dueños que se rehúsa a abandonar su hogar? Este corto video es un fragmento de una grabación hecha por cámaras de seguridad. El evento sucedió en la parte trasera de un local comercial. Además de eso, no se provee mayor contexto, solo que los propietarios dicen que han estado experimentando cosas extrañas recientemente, y por supuesto, no se explican qué es eso que apareció en su propiedad. Si vemos bien al extremo izquierdo de la pantalla, después de unos segundos aparece algo muy extraño, lo cual definitivamente no se ve humano, además de estar desnudo, y poseer un color extremadamente blanco. Eso, camina raro, sin contar que parece no tener brazos. Muchos de los comentarios aseguran que se trataría de algún tipo de criatura críptida, o un humanoide, por su muy extraña apariencia. Sin embargo, también podría ser solo una persona de aspecto muy inusual, que debido a la oscuridad y la mala calidad de la grabación, se ve más extraña de lo que en realidad es. Paranormal Nightmares son un par de investigadores paranormales que también son hermanos. En este resumen vemos cómo investigaron en una antigua fábrica de láminas que se conoce está embrujada. Esta fábrica era tan grande que los dueños construyeron casas para sus trabajadores en el mismo complejo. Más de 5.000 personas vivían ahí. Pero, por alguna extraña razón, cuando la fábrica quebró en 1977, muchos de sus trabajadores, al encontrarse sin trabajo y sin hogar, decidieron acabar con ellos mismos, en una extraña situación que se convirtió en noticia en su momento. Es así que muchos creen que este lugar está legítimamente embrujado, y quizás no estén equivocados. Lo usual ocurrió: ambiente cargado, extraños pasos, psicofonías, pero en un punto, captaron algo realmente notable. Sure have absolutely seen the other side reach out to me. Mientras entrevistan al guardián del área, se ve lo que parece ser una aparición, abriéndose camino en el fondo, y ciertamente no fue visible a simple vista. ¿De qué otra manera podríamos explicar esto? Realmente se ve un torso, extremidades, cabeza, es una persona traslúcida. Entonces, tal vez sí es una de las almas perdidas que todavía está vagando por la antigua fábrica. Hace no poco, el investigador paranormal Franco, de Franco TV, visitó un monasterio en medio de la nada. Nunca dijo dónde era exactamente, pero sabemos que es un país hispano. Franco quedó tan impresionado con la vibra de este lugar, que hace poco decidió volver, y esta vez, su búsqueda de lo paranormal, al parecer, tuvo los resultados que esperaba.
It peeks out at me right here as I'm coming out of this room. But right here is where I seen what looked like a face peek out at me. I'll show you the clip right now. Hello? Still don't know what that sound is, and I'm slightly scared. I'm going checking it out. Looks like a casket. The top of a casket. Look at this. Listen. What the hell is that? Este monasterio está lleno de sonidos sin explicación. Frank lo sigue tratando de averiguar la fuente, se da cuenta de que alguien lo estaba mirando, y no se equivocó, porque una figura brumosa pasa caminando cuando él entra en una habitación. Frank continúa abriéndose paso en el lugar, y nuevamente algo parece estar cerca de él. I have so many goosebumps right now. What the? Oh, God. I just saw something staring at me. I am going to see if I could turn on my spirit box. Or I'll be listening, seeing what that picks up. Oh my God. I got a loud sound over here. What was that? Mr. Robertson, was that you? Definitivamente alguien lo miraba desde una ventana al otro lado. En este punto sabe que tiene que llegar al segundo piso. It just knocked 3 times on the second floor. Esta exploración estuvo llena de múltiples incidentes, ruidos extraños, posibles apariciones, y finalmente una voz habla en español y parece saludar a Frank. Sin duda esta es una de sus mejores investigaciones. No se conoce el origen o locación exacta de este video, por lo que podemos ver, es una grabación de cámaras de seguridad de lo que parece ser un castillo. En el metraje, vemos como de la nada aparece una figura femenina vestida de blanco, la aparición permanece unos segundos, hasta que se desvanece en una nube de humo.